Empezar un poquito con el material nuevo. Quiero platicarles un poquito del examen, saber un poco más que nada cómo se sintieron. Les voy a estar entregando sus calificaciones en esta semana, junto con la del parcial ya completo. Creo hasta el momento nada más me queda por revisar una tarea, quizás cuando mucho. Déjenme ver. Interpolación de grado N fue la última. Entonces, hasta ahorita no. Ya están todas las tareas, nada más me falta su examen. Creo que no les he enviado de las últimas 3 tareas, pero bueno, se las voy a enviar todas juntas. En este parcial sí tuvimos algunas tareas, tuvimos 10 tareas en este parcial. Les voy a estar enviando las 10 calificaciones, más la calificación del parcial completa, más la del examen. Dificultades que hayan tenido en el examen, chicos y chicas. Profe, yo, bueno, no fue una dificultad en sí del examen, nada más que al momento de enviárselo, pues se me ocurrió un accidente. Yo creí que sí se lo había enviado, pero jamás se lo envié. Y me di cuenta una hora después. No sé si leyó mi correo. Sí, sí leí 2 correos. Sí, son esos detalles que pasan. Sí, voy a evaluar de todos modos. Sí vi algunos correos que me mandaste. Sí, son esos detalles con los que tienen que tener cuidado. Y hay veces que, pues uno confía, ¿no? En que pues se envió. Sí, voy a revisarlo. Voy a revisarlo con calma, Jorge. Sí, profe, igual y la aplicación que utilicé para escanear mis documentos viene la hora exacta en la que se tomó la foto. Si quiere le puedo también compartir eso. Está bien, no te preocupes, Jorge. Ya si veo algo por ahí, pues ya te mando un correo extra. Ok, muchas gracias, profe. Sí. Lo que sí, bueno, yo no sé si 1 hora y media fue muy poco tiempo. Hay personas, y no 1 ni 2, sino 3 personas o más, que entregaron el examen 40 minutos después de la 1 hora y media. Entonces, que porque, pues por muchos motivos, ¿no? Hay unos que se entienden, hay unos que no. Sí me parece un poco extraño, ¿no? Que entreguen el examen tan tarde, o sea, 40 minutos después de haber hecho un examen de 1 hora y media. Entonces, sí, nada más les pido que voy a ver cada uno de los casos y dependiendo de cómo los vea, voy a ponderar los tiempos. Evidentemente, siempre voy a tomar, sin penalización, pues un colchón de tiempo razonable, 10 minutos quizás, que es lo que pueden tardar en, pues, enviar los archivos, aunque pues no deberíamos ni siquiera tener esa necesidad, ¿no? Pero, y a partir de ahí, bueno, pues también tal vez empiece como a ponderar un poco las calificaciones, ¿no? 10 puntos cada 10 minutos o 1 punto por, no sé, alguna cosa así. Entonces, al final nada, no sé. Revisar con calma, les digo, no he revisado sus exámenes, solamente vi eso que, o sea, no 1 ni 2 personas, más enviaron sus exámenes media hora, 40 minutos después del tiempo señalado. Entonces, bueno, recuerden que es un examen y si estuviéramos de manera presencial, pues yo me voy y me corretean por el pasillo, ¿no? Claro, también otra de las cosas, si estamos en clase presencial, pues se ve, ¿no? Se ve y ¿cómo se dice? Se juzga en ese momento cómo está el grupo, cómo está el examen y se da el tiempo, sea tiempo extra. Entonces son esas 2 cosas que hay que ver también, que yo tengo que ver, ¿no? A fin de cuentas poner en la balanza. Pero bien, espero en el transcurso de esta semana enviarles sus calificaciones en base de todo el parcial, o sea, las 10 tareas, la calificación del examen y claro está lo que vendría siendo su parcial 2. ¿Okay? Hay algunas personas con las que pues estuve comunicándome de que no entregaban sus tareas, todo eso. Sí, cuiden mucho lo de las tareas, recuerden que tienen mucho peso. El 50% de las tareas
El 50% de su calificación son las tareas. La ventaja que hay ahora es que hay muchas tareas, es decir, tenemos 10 tareas, y pues todas ellas son las que valen el 50%, y el otro 50% pues es su examen. Bien, ¿algún comentario antes de empezar con nuevo material? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el material de la clase del día. Vamos a empezar a partir de este momento lo que será el material del tercer examen. Y último, este parcial, del tercer parcial, vaya. El tercer parcial, pues realmente es, a fin de cuentas, enfocado a lo que son ya la parte del cálculo. Vamos a estudiar como primera parte integrales y derivadas. Vamos a estudiar primeramente integrales, algunos métodos, y al final vamos a ver el método de lo que son derivadas numéricas. Bien. Para hablar de las fórmulas de integración numéricas, una de los métodos más importantes se conocen como las fórmulas de Newton-Cotes. Las fórmulas de Newton-Cotes abarcan pues una colección de métodos que hacen o que tratan de resolver numéricamente una integral. ¿Por qué resolver numéricamente una integral? Bueno, ustedes ya llevaron o están llevando un curso de cálculo integral, y a diferencia de un curso de cálculo diferencial, bueno, a diferencia de las derivadas, mejor dicho, las integrales son muy limitadas. Nosotros podemos derivar absolutamente lo que sea, prácticamente con alrededor de 15 fórmulas, podemos derivar lo que sea, absolutamente. Cualquier función, por más espantosa que esté, la podemos derivar, aunque nos tardemos buen rato y aunque nos echemos varias páginas. Sin embargo, las integrales que se pueden resolver analíticamente son muy limitadas, es un número finito. Y se integran a fin de cuentas con métodos. Hay casos realmente, si ustedes hacen una recopilación de su curso de cálculo, o si todavía están llevando el curso de cálculo integral, pues se darán cuenta que hay métodos para ciertas integrales. Si se está multiplicando una función por la otra y una de las funciones se puede tomar como el diferencial, entonces aplicas esto. Okay. Si tienes dos funciones trigonométricas entonces puedes aplicar este otro método. Si tienes una función que sea de la forma, no sé, x a la n más a elevado a la k, puedes aplicar este otro método. Entonces, son métodos para comportamientos, o sea, para tipos de funciones muy bien definidos. Sin embargo, hay muchísimas integrales, o sea, son muchas más integrales las que no se pueden resolver. Entonces, es por esto la necesidad de resolver integrales numéricamente. Las fórmulas de Newton-Cotes aportan pues muy buenos resultados, sobre todo pues igual vamos a ir viendo métodos pues cada vez mejores a los anteriores para poder resolver integrales. ¿En qué se basan todas estas fórmulas de Newton-Cotes? Pues realmente nosotros lo que queremos es, a fin de cuentas, integrar una función. Si la función es más complicada de lo que aparenta, la voy a poner así, mejor Pn, para que se vea claramente que estoy hablando de un polinomio. No se confunda con Fn, así seguro que se ve un poquito mejor. Entonces, supongamos que vamos a integrar una función f desde A hasta B. Y evidentemente vamos a calcular una función definida, porque queremos evidentemente un valor. Si no podemos hacer la integral, en este caso lo que hacemos es proponer un polinomio que se aproxime bastante a la función en el mismo intervalo, y entonces, pues haciendo ese cambio podemos encontrar una aproximación de la integral. Entonces, lo que vamos a hacer, claro está, pues es encontrar funciones o proponer polinomios de funciones que, claro, podamos resolver analíticamente para comparar.
La idea pues es esto, ¿no? Siempre que vamos a utilizar un método numérico es comparar con algo que ya existe, vamos a comparar con los resultados analíticos, es decir, resolver la integral a mano y evaluarla como tal, comparar los valores numéricos. Entonces, todas prácticamente las fórmulas de Newton Cotes tienen esta forma, ¿no? Buscar un polinomio que se ajuste a la función y claro está, podemos encontrar una integral aproximada a la buscada. La primera fórmula que vamos a ver se conoce como la regla del trapecio, o en particular la regla del trapecio simple. En este caso, lo que vamos a hacer es proponer un polinomio de grado 1, es decir, una función lineal. Puede ser cualquiera. Por facilidad, vamos a proponer el polinomio de interpolación de Lagrange. ¿Por qué? Porque pues está sensacional, ya vimos lo grandioso que es, y aparte, está muy fácil para escribir, ¿no? Entonces podemos proponer el primer polinomio de interpolación lineal de Lagrange. A fin de cuentas, es un polinomio y es de primer grado. Entonces, si proponemos este polinomio, vamos a desarrollar la expresión. Entonces, este binomio que está aquí lo podemos distribuir, así de esta manera. Multiplicamos este cociente por x, acá está. El cociente por x, aquí está el negativo, y el y lo voy a poner acá. Vean en este caso que prácticamente tenemos de los tres términos, pues dos ya tienen un denominador. Ese y anda por ahí volando. Lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el denominador que ya existe para tener toda la expresión bajo un solo denominador. Entonces, multiplicamos por x2 menos x1 arriba y abajo de y entonces, insisto, los tres términos ya tienen este denominador, numerador y denominador. Vean en este caso que, pues, ahora ya el denominador x1 menos x2 ya es un factor común, lo podemos factorizar, y entonces solamente nos van a quedar, pues, los términos, por ejemplo, y2 menos y1 multiplicando a x, y1 multiplicando a x1 menos x2 menos x1, que fue el que multiplicamos arriba y abajo, y y2 menos y1 multiplicando a x1. Entonces, si se fijan, ya tuvimos un factor común y ya tenemos una expresión aquí ya bastante bonito. Vamos a distribuir todo, bueno, al menos casi todo. Vamos a distribuir estos dos términos. Lo vamos a dejar así tal cual porque es la x, el valor de x variable, y todo lo demás son datos. A fin de cuentas, son posibles datos que podemos tener, x1, y1, x2, y2. Entonces vamos a distribuir, distribuimos esta y1, distribuimos esta x1 y nos queda esta expresión de aquí. De ahí podemos ver que hay un término en común. y1x1 está aquí, y1x1. Entonces, uno positivo, uno negativo, se nos van y solamente nos quedan los otros términos. La expresión ya reducida, pues queda como en esta tercera línea. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora esta expresión la vamos a integrar. Nótese que eso sigue siendo una función lineal, y lo que vamos a hacer pues es sustituir esa función lineal en la integral, donde va el polinomio, y entonces ya podemos aproximar nuestra función. Entonces llamemos y a esta expresión que está aquí, así tal cual, y eso es lo que vamos a sustituir a nuestra función. Bueno, ya estamos llamando y desde acá arriba. Recuerden que en este caso, pues el intervalo AB del que tenemos que integrar, recuerden que I la bautizamos como la integral analítica desde A hasta B de la función exacta f de x de x. Entonces, los intervalos AB, nótese en este caso que debido a, como estamos manejando el polinomio de Lagrange, pues los extremos son x1 y x2. Entonces, no pierdan de vista que pues nuestros intervalos, ahora nuestros límites de integración son x1 y x2. Sustituimos entonces la función, en este caso sería el polinomio 2, polinomio de grado 1 que estamos poniendo aquí nosotros. Y lo vamos a poner, entonces esto es una aproximación. Tenemos entonces la integral desde x1 a x2 de esta última expresión que obtuvimos.
Vean que lo único que tiene variable es este término que está aquí. Todo lo demás es constante y lo podemos sacar de la integral. A fin de cuentas, de hecho, incluso con todo y esta constante que está aquí la pudiéramos sacar. Entonces, la integral de cada uno de estos términos solamente va a estar multiplicada por x. Aquí está abajo. Y esta x que está aquí, pues se volvió x cuadrada sobre 2. Tenemos esta expresión que está ahí. Hay que evaluar entonces en los extremos desde x1 hasta x2. ¿Okay? Si desarrollamos y evaluamos esta expresión, o sea, sustituimos x2 aquí y x2 acá, y luego hacemos lo mismo con x1, respetando pues el signo al momento de la integración, límites superiores menos límites inferiores. Vamos a llegar a una expresión muy, muy, muy reducida. Voy a brincar esta parte de la álgebra básica. Y vamos a obtener este resultado. A fin de cuentas nos va a quedar la expresión x2 menos x1 arriba, multiplicando a y1 más y2 sobre 2. ¿Okay? Esta expresión que está aquí es lo que se conoce como la regla del trapecio simple. Y si se fijan, a fin de cuentas siempre vamos a tener dos términos. Tenemos lo que es ancho y lo que es altura. A fin de cuentas, cuando calculamos una integral definida, recuerden que podemos ver la analogía con el área bajo la curva. Geométricamente es el área bajo la curva. Hay muchísimas aplicaciones de integrales evaluadas. Energía, por ejemplo. Pero yo creo que el más fácil, el más conocido de todos, es el área bajo la curva. Entonces, piénsenlo así, área bajo la curva. El área bajo una curva arbitraria, a fin de cuentas, se puede igualar o al menos aproximar al área, por ejemplo, de un rectángulo de cierta base y cierta altura. En este caso, piensen que la base, es decir, el ancho, pues es los límites de integración que propusimos, x1 y x2. Esta parte que está aquí sería el ancho. Y la altura promedio en este caso, pues es la suma de las dos alturas sobre 2. Y ahorita lo explico un poquito más con un gráfico. ¿Okay? De manera particular, pudiéramos compactar esta expresión, haciendo un breve cambio de variable. Si a b menos a, que en este caso es x2 menos x1, le llamamos h, pues simplemente nos queda esta expresión que está ahí. H, el 2 que tiene el segundo término, se lo dejo ahí, h sobre 2, que multiplica a y1 más y2. Entonces, esta es como la expresión compactada. Casi todas las expresiones las vamos a poner así, como en términos de alguna h. En particular, esta h nada más es la resta de los extremos. Esta expresión que tenemos aquí, de altura promedio con el ancho, lo podemos ver de esta manera. Piensen, pues, este es un trapezoide que tiene, pues, bases de diferente tamaño, tiene una altura única. Si lo ponemos de ladito, pues más o menos quedaría así. A fin de cuentas sigue siendo un trapezoide. En este caso ahora las alturas son las que están variando y el ancho es exactamente el mismo. Entonces vean que esto es realmente, el caso B sería el método del trapecio. Un ancho fijo, aquí está, x1, x2. Y en este caso, nótese pues que tenemos dos alturas, podemos bautizarlas y1 y y2. La suma de las dos alturas, mejor dicho, el promedio de las dos alturas, esta es x, el promedio de las dos alturas es en efecto, pues lo que vamos a llamar la altura, ¿no? Base por altura. ¿Okay? En este caso, el error de truncamiento se puede calcular de esta manera. Este sería el error. Es menos un medio de la segunda derivada de la función evaluada en un punto, llamémoslo xi, de b menos a al cubo. El punto xi solamente tiene que tener la condición de que tiene que estar en el intervalo AB y puede ser absolutamente cualquier punto, incluyendo los extremos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿sí es un valor? ¿Es un valor numérico? ¿O? Sí, así es. Supongamos que estás integrando tu función de 1 a 2. Sí, puede ser absolutamente cualquier valor. 1, por ejemplo, puede ser 2 o puede ser absolutamente cualquier real que exista entre el intervalo que tú definas.
Está curiosa la forma en cómo funciona, ¿no? ¿Por qué cualquier número me va a dar exactamente el error? Son esas curiosidades que pasan, ¿no? En los métodos numéricos. A fin de cuentas puede ser cualquier valor, no necesariamente tiene que ser la mitad, ni siquiera tiene que ser la mitad. Con cualquier valor, más o menos estaríamos calculando el error de truncamiento. ¿Dudas, comentarios? Disculpe, profe. Sí. Perdón, de pronto se me olvidó. ¿Podría tomar también el número como B o como A? Sí, claro. Sí, puede tomar absolutamente cualquier número, incluyendo los extremos. Ujú. Ok, gracias. Vamos a hacer entonces algunos ejemplos. Como vamos a estar comparando con los resultados analíticos, ustedes ya tranquilamente después pueden ver lo del error de truncamiento. Nosotros vamos a comparar de manera directa el valor de la integral con el valor de la integral analítica. Vamos a tratar de hacer, insisto, puras funciones pues, que podamos hacer numéricamente, bueno, la mayoría, para que podamos compararlas. Y pues la idea es que estos métodos se apliquen absolutamente a cualquier función, incluyendo pues sobre todo, claro, a esas funciones que no se pueden resolver de manera analítica o que si se pueden resolver, pues su integral es bastante complicada. Profe, Sí, disculpe, una pregunta. ¿El error de truncamiento siempre va a ser -1/12? nada más para este método. Ok. Sí, cada método va cambiando. ¿De dónde salen estas expresiones? No las voy a ver, no voy a ver la deducción de dónde vienen. Se pueden utilizar unas fórmulas que se llaman, es una variante, no son las expresiones de Newton Cotes, se llaman las fórmulas de Newton. Déjenme ver por aquí, tengo que tener algo a la mano. Sí, son otras fórmulas, a fin de cuentas, son otras fórmulas, más que nada es como el desarrollo completo de la expresión y a partir de ahí sale, o se puede sacar un término extra. Déjenme darles el nombre completo de cómo se llama, cómo se le puede llamar a esta cosa. No, pero miren, si quieren verlo con más calma, hay un nombre bastante común, así como fórmulas de Newton, según yo son de Newton alguien. Si son ideas de Newton, pues generalmente acabadas por alguien más. Newton Gregory. Si bien se pueden expresar en funciones de Newton Gregory y hacer el desarrollo, de ahí salen estas fórmulas. No lo vamos a ver como tal. Otra forma de hacerlo es directamente las dos expresiones. Consulten sus dos libros, Burden y Chapra, lo manejan de dos formas diferentes. En uno, pues, contabilizan el error, lo ponen ya desde un inicio y se basan, por ejemplo, en las de Newton Gregory y de ahí deducen cómo sale esta expresión del error. Va a ir variando. Son muy diferentes. Entre método y método, el error de truncamiento cambia a fin de cuentas. El desarrollo quedó diferente. Vamos a hacer este primer ejemplo, muy simple. Vamos a utilizar la regla del trapecio para estimar la integral de la función y igual a x, que, pues dicho sea de paso, ni siquiera necesitamos una integral para calcular esa función, esa integral, perdón. Ni siquiera necesitamos hacer la integral para calcular ese valor. Es, a fin de cuentas, la recta x de 0 hasta 2. Quiere decir que tiene altura 2. Si lo vemos como el área bajo la curva, pues sería esta cosa que está aquí. ¿Cuánto es la integral?
¿Cuánto vale la integral, chicos, chicas? 1/2 de x cuadrado. Ah, ok. El área bajo la curva, más que nada sería la pregunta. Esa integral, ese resultado es tan fácil que lo podemos calcular a ojo, sin la necesidad de hacerla Es así. 2, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 2. 2, así es. Hasta geométricamente, ¿no? Podemos ver que esta cosa es 2. Vean que, a fin de cuentas, ese pedacito que falta aquí arriba es justamente este pedacito que está acá abajo, ¿no? Entonces, nos va a quedar un bloque de 1 por 2, el área es 2. Vamos a hacerla numéricamente, vamos a hacerla analíticamente. Es una integral pues extremadamente fácil y vamos a comparar los dos resultados. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer primero es aplicar la fórmula del trapecio y vamos a comparar la fórmula del trapecio con la fórmula, con el resultado absolutamente analítico. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar esta expresión que está aquí. Estas que les estoy enmarcando acá, generalmente pues esa es la que vamos a estar utilizando. Entonces es x2 menos x1 y el promedio de las alturas. Entonces, x2 menos x1, en este caso pues es 2 menos 0. El promedio de las alturas, pues evaluamos la función en estos puntos. Evidentemente, la función evaluada en 0, pues es 0. La función evaluada en 2 es 2. Y de eso calculamos el promedio. En este caso, obtenemos de manera directa 2. Entonces, tenemos que nuestra integral aproximada es 2. Claro está, nosotros ya sabemos de antemano pues que la integral exacta también es 2. La función es demasiado simple, podemos, insisto, pues realizar la integral. Nos va a quedar x cuadrada sobre 2 desde 0 hasta 2. Evaluamos y eso nos da 2. Claro, si nosotros vemos cómo es la naturaleza de la función y consideramos esta imagen que está aquí, que se nos quede, que es como a fin de cuentas cómo funciona la regla del trapecio, vean que esta cosa es una función lineal, a fin de cuentas esta parte de aquí arriba, y de tal manera que por el hecho que es una lineal, la integral va a quedar idéntica siempre pues a la integral analítica. ¿Qué pasa cuando ya no es una integral lineal? Una función, perdón, lineal. ¿Qué pasa cuando la función es, ¿cómo se dice? Absolutamente cualquier otra función que ya no sea lineal. Vamos a hacer entonces el análisis ahora con, por ejemplo, una cuadrática, que sería como pues, el ejemplo más básico que podríamos estudiar después de ver una función lineal. Supongamos ahora que vamos a utilizar la regla del trapecio para estimar la integral de x cuadrada. Y voy a agarrar un intervalo, por decirlo de alguna manera, de 1 a 3. Entonces vamos a calcular la integral de 1 a 3 de esta función. Nuevamente vamos a utilizar la regla del trapecio. La regla del trapecio es la diferencia de los extremos y el promedio de las alturas. Los extremos pues son 3 y 1, y pues las alturas evaluado, 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1. En este caso, vean que la integral numérica nos da 10. ¿Cuánto es la integral analítica, la integral exacta? Otra vez, pues la función es bastante sencilla, la vamos a integrar. La integral nos da x cúbica sobre 3, desde 1 hasta 3. Evaluamos, nos da 26 tercios, y 26 tercios es más o menos 8.7. Vean que ya el error se empieza a hacer grande. Entonces, y esto se debe pues a que la integral no es lineal, y claro, nosotros queremos aproximar cualquier función con una línea recta. ¿Ok? Claro que si la línea recta es bastante, la función, perdón, es bastante sinuosa, voy a graficar aquí otra vez como el dibujito del trapecio. A esta parte de aquí arriba es la línea recta del trapecio. Si la función f en cuadrada fuera muy sinuosa,
Pues, y claro, alrededor de la recta, pues nos daría muy buen resultado. Sin embargo, en este caso vean que es una x cuadrada, esta cosa va a quedar completamente por abajo, por decirlo así. Entonces va a haber mucho error, a fin de cuentas la integral del trapecio va a quedar más grande. Algo como lo que ustedes estudiaron al momento de hacer sumas de Riemann o algo así. Bien, en este caso vean, pues la integral nos queda 8.7, ya se aleja del 10, que sería el resultado que estamos obteniendo de manera numérica. Hasta aquí algún comentario, muchachos. ¿Comentarios, dudas? Por mi parte, no, profesor. Ok. No, Entonces, profe, todo bien. muy bien. Van a hacer una de manera rápida, ahí en su cuaderno. Entonces, otra vez es una función bastante simple. Nuestra amiga la vieja confiable, x cuadrada menos x menos 1, de la cual ya se habían olvidado seguramente. Vamos a integrarla usando trapecio de 0 a 2 y vamos a comparar el resultado con la integral analítica. Entonces les pido por favor, resuelvan la integral numérica utilizando trapecio simple y compárenla por favor con la integral, la numérica con la analítica. ¿Cuánto les da la integral numérica? Y me dio -3, profe. Menos 3. Ok. A mí 0. ¿Cuánto? 0. 0. Entonces nada más hay que revisen por favor. Ya vi mi Ambos. error, ya vi mi error, ya vi mi error. Perfecto, muy bien. Me dio 1 ahora. Ok, Iram. Bueno, otro resultado. No es democracia, pero aún así pregunto otro resultado. Yo también tengo 0, profe. 0. Muy bien, van 2 ceros. Entonces, Iram, si esto fuera una democracia, te iría como a Trump, más o menos. 1. Bien. Ahora sí, a todos, ¿cuánto les queda la integral numérica? ¿Hola? ¿Hola? Es que estaba revisando. Muy bien. ¿Cuánto nos da la integral
En este caso, pues nuevamente son extremos, multiplicando el promedio de las alturas. Los extremos, pues es 0 y 2. Las alturas, al momento de evaluar en 0, pues nos da -1. Al momento de evaluar en 2, nos da 4 menos 2 menos 1, nos da 1 positivo. Nos da 0. ¿Ok? 2 por 0. Vamos a hacer la integral entonces de manera analítica. La integral pues nos da 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x menos x, evaluada desde 0 hasta 2. Entonces, al momento de evaluar esta integral, en 0 todo se nos va. En 2 pues nos quedan 8/3 menos 4/2 menos 2. Haciendo esto nos da menos 4/3. Entonces la integral nos da menos 1.33. Si estuviéramos calculando el área bajo la curva, pues tomamos el valor absoluto nada más, 1.3333. Y en el caso de la regla del trapecio, pues nos da 0. Entonces, si se fijan, pues la diferencia es bastante considerable. Entonces, el método, si bien es un método, es el primer método quizás para estudiar, el primer método para hacer integrales numéricas, no da buenos resultados. Sería como un método prácticamente bueno para cuando la función es lineal, pero pues eso es como un método demasiado reducido. Entonces, a fin de cuentas, hemos visto pues cómo funciona la regla del trapecio, pero claro está, no ofrece buenos resultados. Lo mismo vimos en el caso anterior, donde pues nos daba la integración numérica 10, pero la integración analítica nos daba 8.7, entonces ya había bastante error. Prácticamente nos está dando el mismo error ahorita, pero de 1.3 pues a 0. Entonces, si bien no es un método sensacional, es un método que nos da pie para el siguiente método. Entonces, el siguiente método lo vamos a ver en la clase del miércoles. Vamos a platicar un poquito a través de este método. Vamos a ver la variante que tiene y lo vamos a programar. ¿Ok? Voy a dejar entonces la clase hasta aquí. No sé si hay alguna duda, comentario, trauma o tristeza por el método del trapecio simple. Creo que no. Muy bien, sí, creo que no, la verdad están demasiado callados. Todo muy Muy bien, bien. pues chicos, chicas, pues les agradezco mucho su asistencia. Les deseo un excelente inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Gracias, Gracias. profe. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Nos Gracias, vemos. profe, hasta luego.